Le damos la bienvenida a don Francisco Briones, socio en Andersen, Ecuador, y vamos a hablar acerca de este tema de los aranceles, porque desde el día de mañana los productos ecuatorianos, como mencionábamos, pagarán más aranceles en los Estados Unidos. Para entrar a los Estados Unidos, mencionábamos también que en algunos casos la tarifa será pues de ese 10% que se había mencionado, pero en otros se suma el arancel que ya tenía al 10% adicional. Entonces otros productos quedan con el 40%, por ejemplo. Eso puede ser preocupante. ¿Qué nos dice don Francisco Briones, a quien le damos la más cálida bienvenida? Gracias, Francisco, por atendernos. Y bueno, ¿cuál es su criterio de las afectaciones que tendrá estos aranceles recíprocos que le ponen al Ecuador y bueno, a todo el mundo? Pero vamos a hablar del Ecuador respecto a nuestras exportaciones. Bienvenido, Francisco, y gracias por acompañarnos. Hola, Verónica, buenos días, mucho gusto por la invitación. También saludos a toda la audiencia allá de Quito y de Ecuador a través de Radio Sucesos. Mira, la afectación tiene dos momentos, me parece, y esto es economía, esto es negocios, y hay que entender de esa forma, ¿verdad? A priori, en el primer momento que tenemos esta comparación de que a todos nos están afectando con una subida arancelaria, me refiero a todos los países del mundo por parte de los Estados Unidos, entonces tú puedes decir, mira, comparativamente con los demás, a mí me subieron la tasa más baja y por lo tanto soy de los menos afectados, no salí tan mal parado de este asunto de aquí, ¿no? Pero luego tenemos que evaluar qué pudiera pasar en los Estados Unidos en el mediano y largo plazo, porque tú dices, por ejemplo, de hecho, a nuestros países competidores y nuestros productos, el incremento arancelario fue más alto, por lo tanto terminamos quedando mejor que ellos en relación a lo que antes estábamos peor. Entonces tú podrías confundirte y decir rápidamente maravilloso. Entonces tenemos unas nuevas reglas del juego, vamos a salir a sacar ventaja de esto. Y eso está perfecto, está bien, y hay que mantener esa actitud positiva, ganadora en los negocios. Pero luego evaluemos los efectos e impactos a mediano y largo plazo y qué es lo que se espera que suceda económicamente en los Estados Unidos con esto. A pesar de que el presidente Trump y el gobierno espera otra cosa, lo más probable es un efecto inflacionario, ¿verdad? Y la inflación en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo, cuando viene sobre todo influenciada por una carga impositiva, y en este caso son los aranceles, lo que va a impactar es en el poder adquisitivo, en los precios, ¿verdad? Y si eso pasa, el ciudadano, los consumidores americanos, que es lo que nos debe importar como ecuatorianos, se enfrentarán eventualmente a una restricción presupuestaria más reducida o más grande, digámoslo, con menos capacidad adquisitiva, y tendrán que empezar a cambiar productos o a eliminar productos de su canasta de consumo. Y ahí es cuando tendremos que ver cuál va a ser la consecuencia para los productos ecuatorianos. Ahora, Francisco, a su criterio, ¿el Ecuador debería tomar alguna medida adicional sobre esto que está sucediendo? Porque obviamente va a haber un impacto, todavía no lo sabemos con certeza, pero ¿qué podría hacer el Ecuador a nivel interno, a nivel externo, para de alguna manera pues sentir menos de estos efectos negativos? Mira, hay dos cosas que mencionar allí, ¿no? Lo primero, la que tiene que ver con el discurso del presidente Trump y de todas las autoridades en los Estados Unidos. Ellos están diciendo, si tú me eliminas todas las barreras que me les has interpuesto a mis productos en tus países, entonces yo también voy a hacer lo mismo y voy a eliminar esta sobretasa arancelaria, ¿verdad? Pero luego tienes la otra realidad y la otra, digamos, versión que uno puede identificar a través del análisis de los documentos ya oficiales, que ahí te hablan más bien de que lo que les está incomodando y los llevó a tomar o a justificar esta decisión es el déficit comercial que supuestamente existe con muchos países. Para los Estados Unidos, lo que ellos están diciendo es, nosotros tenemos un déficit comercial negativo con Ecuador, por lo tanto hay que subirle el arancel. Y en la medida en la cual eso en verdad se logre despejar y se logre eliminar, es decir, que sea más bien un resultado de balanza comercial positivo y favorable para los Estados Unidos, entonces ahí nosotros vamos a quitar esa sobretasa arancelaria. Entonces, yo creo que todavía son un poco diversas esas posturas, por lo tanto, apresurarse a decir, oye, pongámosle todo el arancel 0% y eliminemos todos los requisitos de validaciones, certificaciones sanitarias, agrícolas, de calidad, etcétera, para los productos americanos en el Ecuador, pudiera ser un poco apresurado,
hay que mantener esa posibilidad analizada y hay que evaluar ese camino, pero también creo yo que hay que entender bien cuál es la postura real y técnica que están tomando en los Estados Unidos sobre este asunto, toda vez que la decisión tiene que ver mucho con el déficit o el resultado comercial que tiene con cada uno de los países. Bueno, muy importante, son las 7:24, dialogamos con don Francisco Briones, socio en Anderson, Ecuador, quien fue también titular del Servicio de Rentas Internas, y hablamos acerca de esta brecha arancelaria con los Estados Unidos, de estos aranceles recíprocos, que puso Donald Trump, que anunció y que el día de mañana ya empiezan a entrar en vigor. Y bueno, el mundo obviamente está expectante, todo lo que suceda a nivel global también va a afectar al Ecuador, pero ¿qué podríamos esperar, Francisco, en el tema global? Por ejemplo, China ya había advertido a los Estados Unidos que va a tomar medidas, no sabemos todavía qué medidas, pero va a haber respuesta de los otros países. ¿Esto se va a sentir a nivel global? La pregunta es, ¿cómo se va a sentir a nivel global? Sí, mira, es un buen tema porque es un tema también que tiene que ver mucho con la geopolítica, ¿verdad? Así es. Y me parece que habrán dos tipos de reacciones. La reacción que tiene que ver y que vendrá con una carga de resistencia, ¿verdad? De respuesta a lo que me estás imponiendo de la noche a la mañana, es decir, voy a yo también a tener medidas comerciales o de algún otro tipo en respuesta a la que les puso Estados Unidos, pero creo que también hay los países que van a responder de la forma en la cual Estados Unidos quiere obligar a los demás que reaccionen, que es eliminando las barreras comerciales a sus productos. Y ya hay algunos países en esa segunda línea. Lo vimos a Israel haciéndolo, tiene un interés geopolítico en el tema del conflicto en Medio Oriente. Lo vimos a Argentina, que ya está anunciando que prácticamente tiene avanzadas las negociaciones o los acuerdos para eliminarle todas las barreras a los Estados Unidos para Argentina. Tiene un componente ideológico ahí más bien también, ¿verdad? Entonces, hay estos dos bandos, como tú lo acabas de decir, en la Unión Europea, en China, ya han anunciado que van a tomar también medidas de respuesta. Entonces, hay estos dos caminos que están tomando los países en el mundo y sí, las previsiones de impacto al comercio global ya venían estimándose y ya venían anticipándose desde antes que el presidente tome la decisión del presidente Trump, me refiero, con perspectivas un poquito más conservadoras para el comercio internacional para este año. Con esto de acá se están agravando todavía más esas perspectivas de comercio internacional. Así que veremos. Yo creo que hay que esperar un poquito más todavía para ver qué está pasando en estas primeras horas que han transcurrido sin que todavía entre en vigor la mayoría de las aplicaciones. Ya han habido pérdidas, digamos, trillonarias en algunas bolsas de valores. En algunas empresas han empezado a tomar acciones, pero yo creo que hay que esperar un poco más a ver qué termina pasando, porque algo también que se está discutiendo mucho en el mundo es cuánto realmente va a poder Estados Unidos sostener esta medida. Algunos dicen que muy poco tiempo, la verdad. Claro, hay quienes creen que esto no va a ser sostenible en el tiempo. Todo está por verse. Son 7:27, conversamos con Francisco Briones, socio en Anderson, Ecuador. También fue director del Servicio de Rentas Internas del SRI. Y bueno, conversamos sobre esto. Ahora, esto está ocurriendo en una coyuntura bastante delicada en nuestro país. Me refiero a un tema de una coyuntura política, pero que también podría impactar enormemente en el tema económico. Y hace unos días, Francisco, usted estuvo en el medio colega Teleamazonas exponiendo también del tema económico y de la dolarización. Y usted mencionaba que, bueno, la dolarización impide que los gobiernos impriman dinero, pero los obliga sin duda a imprimir reformas estructurales. Y bueno, en ese sentido es complicado cuando es tanta la inestabilidad política que se tiene que hay temor incluso de que se pueda desdolarizar o llegar a desdolarizar el país. ¿Qué podemos decir de todo este contexto complejo que sucede en el mundo y de la dolarización? Cómo eso también, bueno, de alguna manera, no sé si complica las cosas, pero sin duda es un factor que hay que tomar en cuenta. Sin lugar a dudas, mire que a los países a los cuales también les está cargando una mayor tasa sobre arancelaria son a los países que tienen esta denominación más hacia el comunismo, socialismo,
y o dictatoriales, ¿no? Hay digamos, un castigo especial, ¿no? Lo vemos en la región, como a Venezuela, por ejemplo, le ponen más arancel que a todo el resto de Sudamérica, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con que se está también haciendo una respuesta por parte de los Estados Unidos a un país que ha decidido no solo tratar mal a los Estados Unidos, sino que tratar mal incluso a sus propios habitantes, a sus propios venezolanos. Entonces, sí es un tema que hay que tomarlo en cuenta y que pudiera agravar también la situación de esta relación comercial con de Estados Unidos con el resto del mundo. Inclusive, mira tú que el gobierno de los Estados Unidos publica un estudio, más que un estudio, un detalle de lo que ellos levantaron, que son todas las barreras comerciales y las barreras de entrada que le imponen o que ponen en desventaja a los productos americanos y a las inversiones americanas en los otros países del mundo, ¿verdad? Claro. Y es interesante y curioso ver cómo allí se menciona, además que se mencionan muchas instituciones ecuatorianas como Arocalidad, como ARSA, como las superintendencias. Hay un apartado muy especial y particular sobre el ISD, ¿no? Sobre cómo eso es un castigo para las inversiones y un tratamiento inequitativo. Entonces, para ellos sí es un problema. Por ejemplo, el ISD lo ponen en su documento, en la sección Ecuador, lo dejan por escrito, y hemos visto cómo eso en el Ecuador también es un tema de discusión, ¿no? En los últimos años se procuró eliminarlo, luego se lo volvió a llevar a 5 y luego las discusiones en el contexto de las elecciones en un modelo económico que busca o que quisiera implementar monedas electrónicas o monedas paralelas electrónicas. Ese relato es consistente con un ISD del 20-25% según sus propias declaraciones. Entonces, digamos, sí que tiene que ver y sí pudiera afectarse, digamos, el hábito electoral, lo que pasa de aquí en 2 semanas con los futuros tratamientos que nos pueda dar Estados Unidos también en este tipo de medidas un poco sancionatorias y un poco agresivas. ¿Cuál es su criterio, Francisco, respecto al ISD? ¿Debería bajarse, subirse? Usted estuvo en el SRI, conoce muy bien el tema de impuestos y recaudación y lo que necesita el Estado. ¿Qué debería hacerse con esa tarifa tan famosa del impuesto a la salida de divisas? Sí, me parece que se debió haber seguido el camino que dejó un poco sembrado el presidente Lasso, de ir reduciendo paulatinamente el ISD. Creo que fue un error haberlo vuelto a subir del 2.5% que estaba prácticamente, o del 2% que iba a estar el 1 de enero del año pasado, volverlo a llevar al 5%, me parece que fue un error, y sí me parece que debía estar dentro de los planes del presidente que vaya o a seguir en función del presidente Noboa o... Francisco, perdimos su audio por algún tema, no sé por qué. No lo escuchamos. Hola. Ahora sí. Perdón. Decía que sí considero que se debiera seguir esa senda que se inició con el presidente Lasso de ir reduciendo y desmantelando este impuesto, tanto por la visión, si es que el presidente Noboa continúa en el cargo, como si la presidenta Luisa ganara las elecciones, debieran continuar con esta reducción del impuesto a la salida de divisas. Sí es importante para la recaudación y por esa misma razón es que se estableció este cronograma trimestral de reducción de medio punto, por ejemplo, y es lento, creo, pero sí es al menos el camino correcto, ¿no? Ya a estas alturas deberíamos haber tenido un ISD del 1%, probablemente si es que hemos seguido ese camino, y lo cual ya pudiera haber sido realmente bastante menor el problema de lo que es actualmente, con el 5%, que incluso hasta hace poco lo pagaban las transacciones de financiamiento que tenían los bancos para traer dinero al Ecuador. ¿Y eso no es una medida, Francisco, para proteger la dolarización? Recordemos que en el correísmo, les gustaba subir ese impuesto de la salida de divisas para que no haya fuga de capitales, de la liquidez del dólar. Eso, ¿cuál es su criterio sobre esto? ¿Cómo proteges la dolarización? No es una medida. A ver, aumentar el ISD no es una medida para proteger la dolarización, es una medida de respuesta, ¿verdad?,
para proteger a la dolarización dentro de un contexto en el cual se emiten inorgánicamente dinero. Entonces, cuando se maneja y se administra adecuadamente el dinero en la economía, cuando se mantiene un equilibrio fiscal, cuando no se pone en riesgo la cadena de pagos o los pagos al exterior que tiene que cumplir el Ecuador, ¿verdad? En las importaciones, en los pagos de deudas, en los créditos, etcétera. Cuando eso no está en riesgo a través del uso inapropiado del dinero del Banco Central, entonces no es, digamos, necesario ni requerido poner ningún tipo de traba a la salida de divisas o de capitales en el país. Pero cuando llevas el sistema a un riesgo innecesario, cuando llevas el sistema a una posición de peligro, ¿verdad?, monetario de cara a la dolarización, entonces ahí es cuando tú dices, oye, empecemos a tener estas ideas inapropiadas de bloquear la salida de los dólares porque se nos están acabando, ¿verdad?, porque todo el mundo los requiere, entonces pongamos unas barreras como subir el ISD al 20%, entre otros, porque de lo contrario sí que corre riesgo la dolarización, pero eso es porque las medidas previas llevaron a ese camino riesgoso que no debemos ni siquiera pensarlo y no debiéramos tomar esos riesgos innecesariamente. Sí, es bastante complejo ese tema y la gente, creo que hay un tema común, es que la gente quiere la dolarización luego de 25 años de esta estabilidad, luego de haber vivido el terror del feriado bancario, pues lo que menos quiere es que se quite el dólar, ¿no? Así es, la dolarización, me parece que ningún político en verdad, por mucho que desee, anhele o le estorbe la dolarización para sus propósitos políticos y administrativos, yo creo que ningún político realmente puede estar, digamos, dispuesto a hacerlo, a menos que sea una situación realmente crítica que haya sido forzada por ellos mismos, ¿no? Así que confiemos en que esa fortaleza que tiene la dolarización y esa fama, digamos, y ese poder que tiene la dolarización en sí misma, siga evitando o siga impidiendo que políticos tomen decisiones inapropiadas, contraproducentes para el país, para satisfacer sus propios objetivos. Así es, bueno, un tema complejo que mucha gente tiene temor, sobre todo por el tema político. Yo quiero agradecerle a don Francisco Briones, socio en Andersen Ecuador, quien fue también titular del Servicio de Rentas Internas. Gracias por darnos sus criterios de dos temas muy importantes. El tema de estos aranceles con los Estados Unidos y las afectaciones que podríamos tener en el Ecuador, y también este tema de la dolarización que bueno, como mencionaba, hay quienes están muy preocupados por lo que pueda ocurrir. Gracias nuevamente, Francisco, por acompañarnos. Gracias, Verónica. Mucho gusto.